En el turno de noche, cuando el silencio pesa como un presagio, que los corredores más anodinos revelan su herencia oscura, porque hay trabajos que te obligan a vigilar pasillos vacíos, a permanecer alerta cuando todo el mundo duerme, y a enfrentar presencias que se alimentan de tu soledad y tu cansancio. Hoy te contaré 3 relatos aterradores y atrapantes ocurridos durante jornadas nocturnas. Historias en las que la rutina se transformó en un descenso hacia lo inexplicable. Acompáñame, si te atreves, a descubrir qué se oculta cuando el último testigo abandona la luz y la noche reclama lo que siempre le ha pertenecido. Existen ciertos mapas que no se imprimen en papel. Son mapas trazados en las mentes de los camioneros y los viajeros nocturnos. Mapas hechos de advertencias susurradas en paradas de camiones y de historias contadas con la mirada perdida en el horizonte. En esos mapas hay lugares marcados con una calavera invisible. No son necesariamente peligrosos por los bandidos o las curvas cerradas. Son peligrosos por algo más, por el peso que tienen. La gasolinera, el cruce 117, era uno de esos lugares. Para Mateo, nada de esto tenía importancia. A los 22 años, la vida era una serie de soluciones temporales, y este trabajo era una de ellas. Atender una gasolinera perdida en mitad de la nada, en el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, no era el sueño de nadie, pero pagaban en efectivo, sin hacer muchas preguntas, y la soledad era algo que Mateo creía poder manejar. De hecho, la prefería. Era un respiro del ruido y las exigencias del mundo. La gasolinera era una reliquia de otra época. 2 bombas de gasolina oxidadas bajo un techo de lámina que vibraba con el viento. La tienda era una pequeña caja de cristal y ladrillos descoloridos, inundada por una luz fluorescente que zumbaba con una insistencia casi agresiva y hacía que todo, desde las bolsas de patatas fritas hasta la cara del propio Mateo en el reflejo, pareciera pálido y enfermizo. El lugar estaba enclavado en la boca del lobo de un tramo de carretera notoriamente largo y desolado, conocido por los locales como la carretera de los ojos perdidos. Un nombre poético para un lugar donde lo único que se perdía con frecuencia eran las señales de radio y la cobertura del móvil. La chica a la que reemplazó Clara le explicó el trabajo en menos de 10 minutos, con una prisa que a Mateo le pareció casi desesperada. Tenía ojeras profundas y sus manos no dejaban de juguetear con las llaves de su coche. «Es fácil», dijo ella, evitando su mirada. «Mantienes los estantes llenos, limpias la máquina de café y cobras. La mayoría de las noches no viene casi nadie. Un par de camioneros, algún viajero perdido». Mateo asintió. Pan comido. «Escucha», dijo Clara, bajando la voz, y por primera vez lo miró directamente a los ojos. «Voy a darte un par de consejos. Tómalos o déjalos, pero a mí me hubiera gustado que alguien me los diera». Mateo se encogió de hombros, dispuesto a escuchar las excentricidades de su predecesora. «Primero», dijo ella, con una seriedad escalofriante, «no confíes en los espejos después de la 1 de la madrugada. Ni en el del baño, ni en el de seguridad que está sobre el mostrador. Son mentirosos. Segundo, si ves que un coche se para en una de las bombas, pero no oyes el motor apagarse o encenderse, no salgas. Ignóralo. Se irá solo. Y por último, y esto es lo más importante, hagas lo que hagas, nunca, jamás,
dejes que te acorralen. Si entra más de un cliente a la vez, mantén siempre una ruta de escape libre hacia la trastienda. Mateo frunció el ceño. Sonaba a paranoia pura, probablemente inducida por la cafeína barata y el aislamiento, pero asintió para que la chica se fuera de una vez. Ella pareció satisfecha con su respuesta. Le entregó las llaves y prácticamente corrió hacia su coche, desapareciendo en la oscuridad de la carretera sin mirar atrás. Las primeras noches transcurrieron en una calma absoluta. El silencio de la carretera solo era interrumpido por el paso fugaz de un camión, cuyas luces barrían la tienda por un instante antes de devolverla a su soledad iluminada. Mateo leía libros de bolsillo, escuchaba música en sus auriculares y desarrollaba una rutina. Limpiar, reponer, mirar la noche. Se sentía como el farero de un mar de asfalto. Las advertencias de Clara se desvanecieron en su mente como un mal chiste. El primer indicio de que algo andaba mal fue sutil. Eran cerca de las 2 de la mañana de su quinta noche. Estaba en la trastienda, organizando unas cajas de refrescos. Oyó el inconfundible ding-ding de la campanilla electrónica sobre la puerta principal, que anunciaba la llegada de un cliente. Dejó las cajas y salió al mostrador, preparando una sonrisa cansada. No había nadie. La tienda estaba vacía, la puerta de cristal cerrada. Miró hacia afuera, a las bombas iluminadas. Nada, ni un alma. El viento aullaba suavemente. Mateo se quedó quieto, escuchando. Solo el zumbido de los frigoríficos y el de las luces. Debí imaginarlo, pensó. El cansancio te juega malas pasadas en este trabajo. Una hora más tarde, el ding-ding sonó de nuevo. Esta vez, Mateo estaba en el mostrador. Levantó la vista al instante. La puerta no se había movido. El sonido había sonado claro y nítido, justo encima de su cabeza. Pero la tienda seguía vacía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Empezó a sentirse incómodo. El silencio que antes le parecía pacífico ahora se sentía expectante. El verdadero terror comenzó la noche siguiente. Un coche viejo, un sedán de color oscuro y abollado, se detuvo junto a la bomba número 1. Mateo lo vio desde la ventana. Esperó a que el conductor bajara, pero no lo hizo. Pasaron 2 minutos. 3. El coche simplemente estaba ahí, inmóvil. Recordó la advertencia de Clara. Si un coche se para pero no oyes el motor, no salgas. Se concentró y se dio cuenta de algo que le heló la sangre. El coche había llegado en completo silencio. No había oído el crujido de la grava, ni el sonido del motor al detenerse. Simplemente había aparecido. Miró fijamente el coche, con el corazón latiéndole con fuerza. Dentro no se distinguía ninguna silueta. La oscuridad lo devoraba todo. Desvió la mirada un segundo para tomar un sorbo de café y, cuando volvió a mirar, el coche ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. Corrió al pequeño monitor de seguridad, rebobinó la grabación del último minuto. En la pantalla, la bomba número 1 permanecía desierta. El coche nunca había estado allí. Mateo sintió un sudor frío en la frente. No era el cansancio. Esto era otra cosa. Unas noches después tuvo su primer cliente después de la 1 de la madrugada. Un hombre alto y delgado entró en la tienda. Vestía un traje de viaje anticuado, pero impecablemente limpio. Se movía con una fluidez extraña, casi como si se deslizara. Se acercó al mostrador y pidió un mapa de carreteras. Su voz era monótona,
sin inflexiones. Mateo se agachó a buscar el mapa debajo del mostrador. Mientras se levantaba, su mirada se cruzó con el gran espejo de seguridad convexo que colgaba del techo, el que le permitía ver toda la tienda. Vio su propia imagen reflejada, el mostrador, las estanterías de colores brillantes, pero el espacio donde debería estar el cliente estaba vacío. El pánico lo inundó. Levantó la vista de golpe. El hombre estaba ahí, a menos de 1 metro de él, esperando pacientemente. Sus ojos, había algo terrible en sus ojos. Eran oscuros, planos, sin el menor atisbo de luz o reflejo, como 2 pozos de petróleo. Recordó las palabras de Clara: no confíes en los espejos después de la 1. Con manos temblorosas, le entregó el mapa. El hombre le pagó con un billete que parecía nuevo, demasiado perfecto. Se dio la vuelta y se fue, la campanilla sonando con su ding-ding normal. Mateo se quedó paralizado, mirando la puerta. Corrió a la ventana y vio al hombre subir a un coche que no había visto llegar. El coche se alejó sin encender las luces y se perdió en la negrura de la carretera. A partir de esa noche, el fenómeno se intensificó. Los clientes comenzaron a llegar con más frecuencia, siempre después de la 1 de la madrugada. Una mujer que pedía una botella de agua y cuya imagen no se reflejaba en el cristal de la nevera. Un joven que compraba un periódico y que, al pagar, rozó la mano de Mateo con unos dedos fríos como el mármol. Mateo aprendió a no mirar los espejos, a no buscar reflejos. Atendía a estas cosas con la cabeza gacha, respondiendo en monosílabos, sintiendo cómo el terror se acumulaba en su pecho como una presión física. Todos compartían la misma característica. Se movían con una gracia silenciosa y antinatural, y sus ojos eran vacíos, opacos, como los de un maniquí. La carretera de los ojos perdidos. El nombre ahora tenía un significado horrible y literal. Una noche de niebla espesa, de esas que se tragan el mundo. El viejo teléfono público que estaba afuera, junto a la pared de la tienda, empezó a sonar. Mateo saltó del susto. Nadie había usado ese teléfono en años. El sonido era agudo, insistente, cortando la niebla como un cuchillo. Mateo lo ignoró, el corazón desbocado. El teléfono sonó durante 10 minutos seguidos y luego se detuvo. Un silencio pesado cayó de nuevo sobre la gasolinera. 5 minutos después, sonó el teléfono de la tienda, el que estaba en el mostrador. Mateo lo miró como si fuera una serpiente. Tras el 10º timbre, contestó. ¿Hola? Al otro lado solo había estática, un ruido blanco y crepitante. Pero debajo de la estática, muy débilmente, podía oír algo más. Un sonido metálico, repetitivo. Le tomó un segundo darse cuenta de qué era. Era el timbre del teléfono público de afuera, pero distorsionado, ralentizado, como si viniera del fondo de un pozo. Colgó el teléfono de golpe. Las entidades, o lo que fueran, estaban aprendiendo, estaban imitando su mundo. El punto de quiebre llegó en una noche sin luna, bajo un cielo tan negro que parecía un techo sólido. Una camioneta familiar, de esas antiguas con paneles de madera falsos, se detuvo frente a la tienda. Mateo la observó con un pavor que ya le era familiar. El motor no hizo ruido. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre. Luego la del copiloto y bajó una mujer. Finalmente, la puerta trasera y bajó una niña de unos 8 años. Caminaron hacia la tienda, los 3 juntos. Se movían al unísono, sus pasos perfectamente sincronizados,
Entraron. El ding-ding de la campana sonó, pero esta vez pareció un poco desafinado. «Buenas noches», dijo el hombre. Su sonrisa era demasiado amplia. No llegaba a sus ojos vacíos. «Nos hemos perdido. ¿Podría indicarnos cómo volver a la autopista principal?» La mujer, mientras tanto, empezó a caminar lentamente por uno de los pasillos, fingiendo mirar los productos. La niña se quedó quieta cerca de la puerta, simplemente observando a Mateo. Recordó la tercera advertencia de Clara: «Nunca dejes que te acorralen». «Claro», dijo Mateo, su voz apenas un temblor. «La autopista está a unos 20 kilómetros en esa dirección. No tiene pérdida». El hombre no se movió. Se inclinó sobre el mostrador, invadiendo su espacio personal. «¿Estás seguro? Nos dijeron que había un atajo por aquí, un camino más directo». Mientras el hombre lo distraía, Mateo vio por el rabillo del ojo que la mujer había llegado al final del pasillo y ahora estaba empezando a moverse por el otro lado, acercándose al extremo abierto del mostrador. Lo estaban flanqueando. La niña seguía inmóvil, una pequeña estatua de pesadilla. El sudor le perlaba la frente. Su mirada se desvió por un instante hacia la superficie cromada y pulida de la máquina de café. Vio su propio rostro aterrorizado, las luces del techo, las estanterías, pero no había rastro del hombre. La mujer o la niña eran invisibles al reflejo. «No hay ningún atajo», logró decir Mateo. El hombre dejó de sonreír. Su rostro se quedó en blanco. La mujer se detuvo justo en la esquina del mostrador. Estaba atrapado. La niña dio un paso al frente y habló. Pero su voz no era la de una niña. Era una amalgama de sonidos que Mateo conocía demasiado bien. El ding-ding desafinado de la campana, la estática del teléfono, el zumbido de los frigoríficos, todo tejido en una melodía horrible y sintética. «Tenemos frío», dijo esa voz imposible. «Solo queremos llegar a casa». En ese momento, las luces fluorescentes parpadearon violentamente y se apagaron. La tienda se sumió en la penumbra, iluminada solo por el débil resplandor rojo de la señal de abierto y la luz de los frigoríficos. En esa luz macilenta, las facciones de la familia parecieron desdibujarse. Sus contornos se volvieron borrosos, como una imagen mal sintonizada. El hombre se enderezó y su mandíbula pareció desencajarse, abriendo la boca mucho más de lo humanamente posible. De esa oscuridad no salió ningún sonido, pero Mateo lo sintió en su mente, una oleada de desesperación y un frío que le caló hasta los huesos. El pánico finalmente le dio fuerzas. Sin pensarlo dos veces, se agachó, agarró el pesado extintor de incendios que guardaba detrás del mostrador, se levantó y tiró de la anilla. Apretó la palanca y un torrente de espuma blanca y química estalló, cubriendo al hombre y a la niña. No gritaron. No hubo un impacto físico. Las figuras parecieron disolverse en el contacto con la espuma, como si estuvieran hechas de humo y sombras. Se desvanecieron en la nube blanca, dejando tras de sí un eco final, el ding-ding de la campana, que sonó una y otra vez, cada vez más rápido y distorsionado, hasta convertirse en un chillido electrónico que se cortó de golpe. Mateo no esperó a ver más. Soltó el extintor, saltó por encima del mostrador y corrió hacia la trastienda, atrancando la puerta con su propio cuerpo, jadeando en la oscuridad, con el corazón amenazando con salírsele del pecho. Se quedó allí, temblando, hasta que el primer y tímido rayo de sol
se coló por una rendija de la ventana. Cuando finalmente se atrevió a salir, la tienda estaba en perfecto orden. Las luces funcionaban. No había ni rastro de la espuma del extintor. El suelo estaba limpio. Era como si nada hubiera ocurrido. Cogió su mochila, dejó las llaves sobre el mostrador impecable y salió de la tienda sin mirar atrás. El sol de la mañana era cálido sobre su piel, pero no podía quitarle el frío que sentía por dentro. Empezó a caminar por el arcén de la carretera de los ojos perdidos, alejándose de el cruce 117, sin importarle a dónde iba, solo sabiendo que tenía que irse. La gasolinera sigue ahí. Los camioneros que pasan de noche a veces cuentan una historia extraña. Dicen que las luces siempre están encendidas y que a veces, si miras rápido, puedes ver una figura detrás del mostrador. Una figura pálida y quieta. Y a veces, incluso ven clientes dentro. Una familia quizás. Un hombre de traje. Pero cuando miran de nuevo, no hay coches aparcados. Solo la gasolinera solitaria, un faro en la oscuridad, esperando al próximo viajero, al próximo vigilante nocturno, esperando para mostrarle que algunas paradas no son un descanso en el camino, sino el destino final. Hay trabajos que parecen existir fuera del tiempo, enclaves de soledad suspendidos en el corazón de la noche, mientras el resto del mundo duerme. Son empleos para los que no se necesita un currículum brillante, sino una cierta capacidad para convivir con el silencio y con uno mismo. Julián era perfecto para ese puesto, o al menos eso creía él. A sus 24 años, con una carrera universitaria a medias y una necesidad acuciante de dinero, el puesto de vigilante nocturno en el Museo de Antropología e Historia Regional le pareció una bendición. Un trabajo tranquilo, de baja exigencia, donde podría leer, estudiar y, sobre todo, estar en paz. El edificio en sí era un personaje más en la historia de la ciudad. Una antigua casona colonial que había servido como convento, luego como hospital militar durante una de las tantas guerras civiles del siglo XIX, y finalmente, como el guardián de los vestigios de culturas olvidadas. Sus muros de piedra, anchos como el torso de un hombre, habían absorbido el eco de rezos, lamentos y los susurros febriles de los moribundos. De día, era un lugar de curiosidad y aprendizaje, lleno del murmullo de los visitantes y las voces agudas de los niños en excursiones escolares. Pero de noche, el museo se despojaba de su máscara pública y volvía a ser lo que siempre fue, un mausoleo, un leviatán de piedra y silencio que guardaba en sus entrañas los suspiros del tiempo. El vigilante al que Julián reemplazó, un hombre llamado Héctor, de piel curtida y ojos permanentemente cansados, le dio las instrucciones en menos de 15 minutos. Su tono era una mezcla de aburrimiento y una urgencia mal disimulada. El viejo Héctor le entregó un pesado llavero de bronce. Cada llave tenía una etiqueta gastada: sala precolombina, archivo colonial, patio central, sótano de conservación. Le explicó la rutina de las rondas, que debían hacerse cada 2 horas. La primera a las 10 de la noche, la siguiente a la medianoche, luego a las 2 y la última a las 4 de la madrugada. El resto del tiempo debía permanecer en la pequeña cabina de seguridad junto a la entrada principal, un cubículo con 3 monitores que mostraban imágenes granuladas en blanco y negro de los pasillos principales.
El edificio es viejo, dijo Héctor, rascándose la nuca. Cruje. Hace ruidos. El viento se cuela por las grietas y silba. Te acostumbrarás. La clave es no prestarle atención a lo que no importa. Julián asintió, sin darle demasiada importancia. Todos los edificios viejos hacían ruidos. Una cosa más, añadió Héctor, deteniéndose justo en la puerta, a punto de irse. Acaban de instalar una nueva exhibición temporal en el ala oeste. La llaman Los Sepulcros Susurrantes de la Sierra. Artefactos funerarios de una tribu que nadie conocía. Llevan aquí menos de una semana. No te acerques mucho si no es necesario. Las alarmas de esa sala son sensibles. La advertencia le pareció extraña, pero la atribuyó a la excentricidad de un hombre que había pasado demasiadas noches a solas. La primera semana de Julián fue exactamente como la había imaginado, una bendita monotonía. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de la nevera en la cabina de seguridad y el latido de su propio corazón. Durante sus rondas, caminaba con su linterna, proyectando un cono de luz temblorosa sobre vitrinas llenas de cerámica, herramientas de obsidiana y textiles descoloridos por los siglos. La sensación no era de miedo, sino de una profunda y solemne reverencia. Estaba caminando entre los fantasmas de la historia y se sentía un privilegiado. El cambio comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Fue durante la segunda semana, en su ronda de las 2 de la madrugada. Mientras pasaba por el corredor que llevaba a la nueva exhibición, la del ala oeste, le pareció oír algo. No era un crujido de la madera ni el silbido del viento. Era un sonido diferente, un siseo suave, como el de la arena fina deslizándose sobre la piedra. Se detuvo, aguzando el oído. Silencio. Nada más que el zumbido eléctrico de las luces de emergencia. Lo atribuyó al cansancio, a la sugestión de la noche. 2 noches después, el sonido regresó. Esta vez fue más claro. Era un susurro. Una exhalación prolongada, como si alguien dijera «shh» muy cerca de su oído. Julián se giró bruscamente, el haz de su linterna barriendo las paredes vacías. No había nadie. El corazón le empezó a latir un poco más rápido. Se acercó a la entrada de la sala de Los Sepulcros Susurrantes. La puerta de cristal estaba cerrada. Dentro, las luces de ambientación, tenues y azuladas, iluminaban una colección de urnas funerarias de arcilla, collares de hueso y, en el centro, sobre un pedestal de terciopelo negro, una máscara funeraria de jade oscuro. La máscara era la pieza central. Representaba un rostro de facciones serenas, pero con la boca abierta en una O perfecta, como si estuviera a punto de emitir un grito o un lamento que se había quedado congelado por la eternidad. La llamaban la máscara del lamento mudo. Julián se quedó observándola desde el pasillo. Sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del edificio. Era un frío que parecía emanar de la propia sala. Decidió que Héctor tenía razón. Mejor no acercarse. Los incidentes comenzaron a escalar. Una noche, al revisar las grabaciones de seguridad por puro aburrimiento, vio algo en el monitor del pasillo del ala oeste. Una distorsión en la imagen. Una sombra que parecía moverse con una fluidez antinatural justo en el borde del cuadro, desapareciendo antes de que pudiera registrarla del todo. Retrocedió la cinta. La vio una y otra vez. La sombra estaba ahí, un parpadeo oscuro de apenas un segundo.
Empezó a sentirse observado durante sus rondas. Era una sensación física, una presión en la nuca, como si unos ojos invisibles siguieran cada uno de sus pasos. El susurro siseante se volvió más frecuente, a veces sonando como si viniera de varias direcciones a la vez, un coro de silencios forzados. Empezó a caminar más rápido, a evitar las pausas, deseando que las 2 horas entre rondas pasaran volando. El santuario de paz se estaba convirtiendo en una jaula. Una noche, la curiosidad, o quizás una mórbida necesidad de entender, lo venció. Durante el día, desde su casa, buscó información sobre la exhibición. Encontró un artículo en el blog de un antropólogo local. Hablaba de la tribu recién descubierta, los Acaira, que se traduce vagamente como los que silencian. Según las pocas inscripciones encontradas, los Acaira creían que el espíritu de los muertos emprendía un viaje ruidoso y caótico. Para proteger a los vivos de ese estruendo espiritual, realizaban complejos rituales funerarios. Sellaban la boca de los difuntos con resinas especiales y los enterraban con objetos, como la máscara, diseñados para absorber el lamento del alma. Creían que si el descanso de esas tumbas era perturbado, los espíritus no buscarían venganza, sino algo mucho peor. Buscarían imponer su silencio eterno sobre el mundo de los vivos para poder, por fin, descansar en paz. El artículo terminaba con una nota escalofriante. Los arqueólogos que encontraron el sepulcro reportaron una extraña sensación de opresión y una aversión inexplicable al sonido durante las semanas que duró la excavación. 2 de ellos abandonaron el proyecto, alegando ataques de pánico severos. Aquella noche, Julián fue a trabajar con un nudo en el estómago. Cada crujido del museo le sonaba como una advertencia. En su ronda de medianoche, al pasar por el ala oeste, el susurro fue tan claro que sonó como si alguien estuviera de pie justo detrás de él. Shh. Se giró de golpe, la linterna temblando en su mano. Nada. Pero entonces lo vio. La puerta de cristal de la sala de la exhibición estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero él estaba seguro, absolutamente seguro, de haberla cerrado con llave. Sintió que la sangre se le helaba. El protocolo dictaba que debía entrar y asegurarse de que no había ningún intruso, pero cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que se encerrara en la cabina y no saliera hasta el amanecer. Con el corazón martilleándole en las sienes, empujó la puerta. El frío en el interior de la sala era glacial, antinatural. El aire era pesado, denso. El silencio aquí era diferente. No era una ausencia de sonido, sino una presencia activa, aplastante. Caminó lentamente, sus pasos resonando con una claridad obscena en la quietud. Su linterna recorrió las urnas, los collares, y se detuvo en la máscara. La máscara del lamento mudo. Estaba ahí, en su pedestal. Pero algo había cambiado. La boca, esa O perfecta y silenciosa, parecía más ancha. Los ojos tallados en el jade parecían mirarlo directamente. Y alrededor de la vitrina que la protegía, el aire parecía vibrar, como el calor que se eleva del asfalto en un día de verano. Fue entonces cuando oyó el llanto. Era el llanto de un niño, lejano, ahogado. Julián se congeló. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. Recorrió la sala con la linterna, buscando la fuente. El llanto se hizo más fuerte,
más desesperado, y entonces se cortó de golpe. Y en su lugar, el susurro regresó. Esta vez no era un shh, sino una palabra, repetida una y otra vez, en un siseo que se arrastraba por el suelo y trepaba por las paredes. Silencio. 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 Julián retrocedió, tropezando con sus propios pies. Salió de la sala, cerró la puerta de un portazo y corrió. Corrió por los pasillos oscuros, sin mirar atrás, el eco de esa palabra persiguiéndolo. Se encerró en la cabina de seguridad y no se movió hasta que los primeros rayos del sol pintaron el cielo de gris. No le dijo a nadie. ¿Qué podía decir? ¿Que una máscara le susurraba? Lo tomarían por loco. Intentó convencerse de que había sido una alucinación, producto del estrés y la soledad. Las siguientes noches fueron una tortura. Hacía sus rondas con el terror pegado a la espalda, evitando el ala oeste por completo. Pero el fenómeno ya no se limitaba a esa sala. Empezó a oír el llanto ahogado en otros pasillos. A veces, por el rabillo del ojo, veía la silueta fugaz de una figura pequeña corriendo y escondiéndose entre las sombras. Las luces de los monitores parpadeaban sin razón aparente y, en más de una ocasión, el sistema de audio, que solo debía usarse para anuncios diurnos, se activaba con un chasquido, emitiendo solo estática y, debajo de ella, un murmullo apenas perceptible. La última noche de Julián, en el museo, fue una noche de tormenta. La lluvia golpeaba los ventanales con la furia de un ejército. Los truenos retumbaban, haciendo temblar los cimientos del viejo edificio. A las 2:45 de la madrugada, las luces se apagaron. Todo el edificio se sumió en una oscuridad absoluta, solo rota por los relámpagos que iluminaban los pasillos en breves y fantasmagóricos destellos. Las luces de emergencia tardaron unos 30 segundos en encenderse, 30 segundos de una negrura total y un silencio que fue devorado por el estruendo de la tormenta. Cuando la luz rojiza de emergencia bañó la cabina, Julián vio que una de las alarmas estaba parpadeando. Era la del ala oeste, la alarma de la vitrina central, la de la máscara. No era una alarma sonora, era una notificación silenciosa en su panel de control. Fallo de presión, vitrina C7. Tenía que ir. Era su trabajo. Si algo le había pasado a la pieza más valiosa de la exhibición, él sería el responsable. Con un pavor que le secaba la boca, tomó su linterna más potente y salió de la cabina. La tormenta rugía fuera. Dentro, el museo parecía contener la respiración. Mientras caminaba por los pasillos ahora teñidos de un rojo infernal, el susurro comenzó de nuevo. Pero ya no era un siseo. Era una multitud de voces, todas susurrando al unísono, superponiéndose, creando una cacofonía de sigilo. Silencio, silencio, silencio. Las voces parecían venir de dentro de su propia cabeza. Sentía una presión en los oídos, como si estuviera sumergiéndose en aguas profundas. Llegó al pasillo del ala oeste. La puerta de la sala estaba completamente abierta, balanceándose suavemente con una corriente de aire invisible. El frío que emanaba de ella era como el aliento de una cripta. Entró. El silencio opresivo lo golpeó como una pared. Las voces en su cabeza cesaron de golpe. En el centro de la sala, la luz roja de emergencia parpadeaba sobre la vitrina de la máscara del lamento mudo. Julián enfocó su linterna hacia ella.
y su corazón se detuvo. El cristal de la vitrina, un grueso panel de seguridad templado, tenía una grieta en forma de telaraña que se originaba en un punto central, pero no estaba en la superficie exterior. La grieta estaba en el interior del cristal, como si algo hubiera intentado salir desde dentro. Y la máscara no estaba. El pedestal de terciopelo negro estaba vacío. Julián dio un paso atrás, el pánico finalmente rompiendo todas sus barreras. Se giró para huir, pero su linterna iluminó algo en el suelo. Una pequeña huella de pie descalzo, como la de un niño, marcada en el polvo centenario. Y junto a ella, otra y otra. Un rastro que salía de la sala y se perdía en la oscuridad del pasillo. Levantó el haz de luz, siguiendo el rastro con la mirada, y su grito quedó ahogado en su garganta. De pie, al final del corredor, a unos 20 metros de distancia, había una figura. Era pequeña, de la altura de un niño de 7 u 8 años. Estaba completamente a oscuras, una silueta recortada contra el resplandor de un relámpago lejano. Y en su rostro, brillando débilmente con una luz propia, pálida y verdosa, estaba la máscara de jade. La boca abierta en ese lamento mudo, ahora parecía una vorágine de oscuridad. La figura levantó una mano, lentamente, y Julián sintió algo, una presión invisible en sus labios, fría y seca, la sensación de unos dedos fantasmales sellando su boca. Intentó gritar, pero ningún sonido salió. El aire se acumulaba en sus pulmones, desesperado por escapar en un alarido que no podían hacer. El pánico se convirtió en una agonía silenciosa. Y entonces, la figura habló, pero no habló con una voz. El sonido brotó directamente dentro de la mente de Julián, un mandato frío, antiguo y absoluto. Una sola palabra que era a la vez un susurro y un trueno. Silencio. Julián no recuerda cómo salió de allí. Solo recuerda el terror mudo, la carrera ciega por los pasillos rojos, el sonido de sus propios pies descalzos, porque en algún momento había perdido los zapatos. Salió a la tormenta, a la lluvia purificadora, y corrió sin mirar atrás, con el mandato de esa palabra retumbando en su cráneo. Nunca regresó, ni siquiera a recoger su última paga. Abandonó la ciudad a la semana siguiente. Durante meses, tuvo problemas para hablar. Su voz salía como un susurro ronco. Todavía hoy, años después, no puede soportar el silencio absoluto. Necesita el ruido constante de un televisor, de la música, de la calle, cualquier cosa que ahogue el recuerdo de esa quietud antinatural. A veces, en mitad de la noche, se despierta con la sensación helada de unos dedos espectrales sobre sus labios y una sola palabra resonando en los rincones más oscuros de su mente. Una herencia maldita de un trabajo nocturno en un lugar donde los muertos no descansan, solo esperan, pacientemente, a que todo vuelva a quedar en silencio. Siempre he creído que los turnos de noche en los hospitales son un terreno fértil para el miedo. Es como si, cuando el día se retira, el edificio se convierte en un organismo aparte, algo que respira y observa con lentitud, con una paciencia que no pertenece a nada humano. Yo trabajaba como guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico que llevaba clausurado hacía años, pero que, por razones burocráticas,
se mantenía parcialmente habilitado mientras se tramitaba su demolición. Era un lugar viejo, con alas enteras selladas por tablones, cámaras que no funcionaban y pasillos donde aún quedaban camillas oxidadas y expedientes que nadie se molestó en recoger. El hospital estaba situado en las afueras de la ciudad, en una colina rodeada por árboles deformes y un silencio pesado que caía como un manto en cuanto anochecía. Mi tarea, en teoría, era sencilla: hacer rondas cada hora, asegurarme de que nadie entrara por curiosidad o vandalismo y enviar un informe al supervisor cada mañana. Nada más. Pero, desde la primera noche, supe que aquel edificio guardaba algo que se resistía a desaparecer. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas de recorrer pasillos interminables, escuchando el eco de mis propios pasos, mientras las luces fluorescentes parpadeaban sobre paredes agrietadas que parecían palpitar con una vida secreta. Me sentaba en un cubículo de vigilancia con un monitor que mostraba imágenes granuladas de unas pocas cámaras activas, la mayoría enfocadas a los accesos principales. Siempre me pregunté por qué no apagaban la corriente por completo. Quizá era más sencillo dejarlo todo en un estado de agonía eléctrica, una especie de respiración asistida del hospital hasta que llegara la orden final de derribarlo. Durante los primeros días, lo único extraño era esa sensación de que alguien me observaba. No podía explicarlo mejor. Era una certeza instintiva, como si un animal hambriento se deslizara por los corredores, atento a cada uno de mis movimientos. Intenté atribuirlo al cansancio y la sugestión. Había leído que la privación de sueño puede inducir paranoia y alucinaciones leves, pero pronto descubrí que la frontera entre la sugestión y lo imposible es más frágil de lo que uno cree. La tercera noche, mientras revisaba el ala norte, una zona que había sido la unidad de internamiento más restrictiva, encontré la puerta del antiguo sótano entreabierta. Aquella puerta debía permanecer sellada con un cerrojo oxidado que yo mismo había revisado en el turno anterior. Sin embargo, colgaba flojamente, como si alguien hubiera arrancado el pasador con una fuerza brutal. Me detuve frente al umbral, con la linterna temblando en mi mano. El aire que subía del sótano era frío, espeso, y traía un olor agrio que me hizo pensar en carne podrida. Durante un instante, me debatí entre cerrarla y fingir que no la había visto o bajar a inspeccionar. Mi instinto me suplicaba que me alejara, que no descendiera esas escaleras, pero la responsabilidad pesaba más que el miedo, o al menos eso creí entonces. Descendí con cuidado, peldaño tras peldaño. La linterna iluminaba una escalera estrecha de concreto, donde manchas oscuras parecían crecer sobre la superficie. Al llegar al fondo, comprendí que ese lugar había sido mucho más que un almacén. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones torcidas, palabras en un idioma que no reconocía, pintadas con lo que parecía brea o algo más espeso y oscuro. Había símbolos que recordaban a cruces deformadas y círculos entrelazados, algunos parcialmente borrados por la humedad. La linterna barrió el sótano hasta detenerse sobre algo que primero confundí con un bulto de trapos. Me acerqué. Era un muñeco, un maniquí de tamaño infantil, cubierto con vendas grises, con una cara pintada de rojo. Tenía un agujero en el centro del pecho, como si lo hubieran perforado con un hierro candente. Un vértigo helado me hizo retroceder, y entonces, en ese silencio absoluto, escuché un susurro. Fue un sonido tan breve que llegué a pensar que lo había imaginado, pero la linterna volvió a temblar en mi mano,
Era una voz quebrada, que repetía algo en un murmullo sibilante. Me forcé a girar, esperando encontrar a un intruso, a un bromista, cualquier explicación racional. No había nadie. El sótano estaba vacío. O eso quería creer. Regresé al puesto de vigilancia con el corazón latiendo tan fuerte que sentía un zumbido en los oídos. Traté de convencerme de que había sido el viento, o quizá algún enfermo había dejado aquel muñeco antes del cierre definitivo del hospital. Aún así, cuando consulté los planos del edificio, descubrí que aquel sótano no figuraba en ningún registro oficial. No existía. Era como si hubiera descendido a un espacio intermedio, un lugar que no debía ser nombrado. A partir de esa noche, el hospital empezó a cambiar. O tal vez fui yo quien comenzó a percibir lo que siempre había estado allí. Durante mis rondas, las cámaras mostraban destellos, manchas que se movían en los pasillos, figuras más oscuras que la propia oscuridad. A veces, cuando pasaba junto a las salas de aislamiento, sentía un golpeteo débil al otro lado de la puerta, un sonido seco, rítmico, como si un puño invisible reclamara atención. Mi supervisor nunca respondió mis informes cuando mencioné estos incidentes. Me limité a escribir que todo estaba bajo control, que no había novedad. Mentía. Cada noche era peor que la anterior. La quinta noche, mientras caminaba por la galería principal, noté un cambio en la temperatura. El frío se hizo tan intenso que se me entumecieron los dedos. Mi aliento formaba nubes densas, como si caminara en mitad del invierno. Avancé hacia la antigua recepción, donde quedaban archivadores y un reloj de pared detenido en la medianoche. El frío provenía de allí. Cuando levanté la linterna, la vi. Una figura sentada detrás del mostrador, inmóvil, con los brazos apoyados sobre el escritorio. Era alta, desproporcionada, como si su espina dorsal se hubiera doblado para caber en el asiento. El rostro no era un rostro, una máscara lisa, blanca, sin ojos ni boca. Un escalofrío me paralizó. Sabía, con la certeza que a veces nace del pánico, que aquello no era un humano. La figura inclinó la cabeza con un gesto de curiosidad, y en ese movimiento comprendí que me observaba aunque careciera de ojos. La linterna parpadeó y se apagó. En el instante siguiente, la temperatura volvió a la normalidad. Cuando logré encender la luz, la recepción estaba vacía. Durante el resto del turno, escuché pasos en los pisos superiores, pasos que me seguían a distancia. Cada vez que giraba, no encontraba nada. Las cámaras mostraban interferencias, manchas borrosas que se deslizaban por los pasillos. Y, a las 3:15 de la madrugada, la radio que nadie usaba cobró vida. Una voz femenina comenzó a cantar. Era una melodía vieja, quizá un himno religioso, distorsionada por la estática. Me acerqué al receptor y lo apagué de un manotazo. El silencio volvió, pero algo me decía que no duraría mucho. A las 6 de la mañana, salí del edificio sin mirar atrás. Esa mañana, al subir al autobús, descubrí que mis manos estaban cubiertas de manchas negras, como hollín. Froté con un pañuelo hasta que desaparecieron, sin comprender de dónde provenían. Mientras el vehículo se alejaba, miré por la ventanilla. Durante un segundo, creí ver una figura parada en la azotea del hospital, observando mi partida. La siguiente noche, la penúltima de mi turno semanal, ocurrió lo que terminó por quebrar mi voluntad. Apenas llegué, noté que el ambiente estaba distinto.
Era un silencio expectante, un vacío que parecía presagiar algo definitivo. Las luces de los pasillos parpadeaban más que nunca, y el monitor de vigilancia mostraba interferencias constantes. Me senté en la silla del cubículo con una sensación de opresión en el pecho, como si una mano invisible me apretara el esternón. Durante horas, luché contra la somnolencia y el miedo. Revisé una y otra vez las grabaciones, esperando encontrar una explicación. No la hubo. A las 4 de la madrugada, cuando me disponía a hacer la última ronda, escuché un sonido que heló mi sangre. Un llanto. Era un lamento prolongado, cargado de una tristeza tan pura que me hizo lagrimear sin saber por qué. Provenía del ala este, la zona más antigua del edificio. Caminé con la linterna levantada, cada paso más lento que el anterior. El llanto se intensificó hasta convertirse en un gemido agudo que rebotaba en las paredes. Al llegar a la puerta de la sala 42, comprendí que el lamento salía de allí. Esa sala, según los registros, había sido clausurada hacía más de 20 años. Era una estancia de aislamiento extremo, donde encerraban a pacientes que no podían controlar ni con medicación. Nadie debía entrar. Sin embargo, la puerta estaba abierta de par en par. La linterna iluminó una habitación vacía, con una camilla en el centro y manchas oscuras en las paredes. El llanto cesó. Di un paso al interior, con el corazón desbocado, y entonces lo sentí. Un aliento frío en mi oído. Un susurro que no era voz humana. Me quedé inmóvil, incapaz de gritar o de huir. Algo rozó mi nuca, como una mano blanda y húmeda. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, estaba solo. La sala en silencio. Regresé al cubículo y permanecí allí hasta que amaneció. No hice la última ronda. No revisé más cámaras. Solo me quedé sentado, con el uniforme empapado de sudor y el presentimiento de que no volvería a salir ileso de ese lugar. Esa fue mi última noche en el hospital. Cuando informé a mi supervisor que renunciaba, me miró con una expresión que mezclaba resignación y comprensión, como si no fuera el primero que abandonaba el puesto por razones que nadie se atrevía a describir por escrito. No preguntó detalles. Nadie lo hizo. Desde entonces, he evitado pasar cerca de esa colina. Pero algunas noches, cuando despierto con el corazón acelerado, creo escuchar aquella voz rota que me susurró en la oscuridad. Y comprendo que, aunque abandoné el hospital, una parte de mí se quedó allí, atrapada en la vigilia interminable del sótano que no figura en ningún plano. Lo peor es que, en el fondo, sé que algún día volveré a escuchar ese susurro, y cuando ocurra, no podré seguir fingiendo que solo fue una alucinación provocada por el cansancio, porque aquel edificio, aquel lugar maldito, no necesita paredes ni cámaras para seguir acechando a quienes lo habitaron durante la noche.